Les agradezco que estén sintonizados. Vamos a ver hoy una breve lección de arte, en esta ocasión, las pasiones del alma a través del arte barroco. Si pasamos la diapositiva, por favor. Gracias. Las pasiones del alma en el arte barroco. ¿Qué sucede después de 300 años de dejar claro que el hombre es un ser racional, ¿no? Que este regalo que la divinidad le había otorgado al ser humano era el alma, y que es lo que hoy en día entendemos como la inteligencia? ¿Qué sucede cuando todo un sistema se pone en crisis y el ser humano se enfrenta ante su naturaleza contradictoria? De alguna manera, el hombre barroco se aferra a la dimensión material de la vida y reconoce en el ser humano estas contradicciones, y también que muchas veces se rige por sus emociones. De ahí que en el arte se vea representado este tratamiento de las pasiones del alma constantemente. Podemos hacer un breve recorrido por estos 150 años de arte barroco europeo. Siguiente, por favor. En este caso, podemos observar una espectacular obra sumamente teatral. Se trata de la decapitación de Holofernes por Judith. Judith es una heroína que trata de liberar a su pueblo, seduciendo a Holofernes. Holofernes se deja vencer por el atractivo físico de Judith, le toma confianza, y una vez que se adormece en su tienda de campaña, ella toma de valor y le corta la cabeza, liberando así al pueblo judío. Lo que plantea en este caso Caravaggio es una especie de integración emocional entre todos sus personajes y de evidenciar las emociones que se están viviendo de manera extremadamente violenta. Se le ve al cuerpo de Holofernes resistiendo aún, ¿no?, ante el dolor, pero sobre todo una búsqueda interior de revelar la identidad de su verdugo, y con la sorpresa de encontrar el rostro de Judith. Este rostro de Judith, que al parecer trata de contenerse y apenas se deja turbar un poco por la escena que está observando, y que aparte ella está siendo protagonista, y quien sí de plano se deja llevar por la emoción y es esta mirada horrorizada de la anciana que le acompaña y que sostiene un paño en donde cargará la cabeza de Holofernes. La siguiente, por favor. En la siguiente lámina lo que vamos a ver es este detalle de los rostros y de las emociones que se están viviendo, ¿no? Por un lado, Judith tratándose de contener, ¿no?, y no dejarse llevar, y la mirada exorbitante de la anciana, ¿no?, siendo fielmente representada con cada uno de los surcos de la cara que le han marcado la edad, estas enormes orejas, la nariz también tan prominente, frente a la belleza y la juventud de Judith, que sería la heroína de este caso. Siguiente lámina, por favor. Poco a poco, el artista va a tratar de interesarse no solo en representar fielmente la realidad visual, sino indagar cada vez más en una manera profunda sobre el sentimiento humano. Y muchas veces se va a valer de la vida misma, de la observación, no solo de su entorno, sino de la naturaleza humana, cómo ha de reaccionar. En otras ocasiones también va a utilizar su vida como un recurso para dotar a las obras de gran veracidad. Aquí lo que observamos es una especie de ensayo en donde vemos igualmente, es una obra de Caravaggio, se le conoce como El joven mordido por una lagartija, y se le ve a un joven con el hombro expuesto, con una peonia en la oreja, ¿no?, pues como aludiendo a una fiesta en donde él posiblemente va a tomar una fruta y está seduciendo al espectador, ¿no? Está con la mirada hacia el espectador y de repente agarra una fruta y de la nada siente una especie de latigazo. Es ese instante que logra captar Caravaggio, en donde el joven, sin saber qué le está aconteciendo, solamente el cuerpo le ha dado esa información, se hace un poco hacia atrás, levanta delicadamente la otra mano, y hemos de esperar, como nos podría suceder a muchos de nosotros, que va a necesitar ver qué es lo que sintió, ¿no? Esa necesidad de observar,
de darle forma al dolor, con la gran sorpresa que encontrará una lagartija, ¿no? De manera súbita, y podríamos imaginar lo que va a suceder alrededor de esto, ¿no? Como un gran escándalo, quizá vuele el florero, salgan las frutas volando, ¿no? Y la fiesta por un momento podría acabarse por este pequeño susto. También nos interesa ver el gesto de este joven, cómo frunce el ceño, cómo abre la boca, ¿no? Cómo al fin y al cabo el rostro se tensa por esta sensación que le causó una sorpresa y que posteriormente le podrá dar miedo y ya después quizá una vez que vea que estaba a salvo y que simplemente era una lagartija, risa. Todo esto te lo deja ver en un acto, en capturar el instantáneo el propio Caravaggio. La siguiente, por favor. También quien realmente esté interesado en retratar el alma de las personas va a ser Rembrandt. Rembrandt, este gran exponente de la pintura barroca de Holanda. Lo que vemos es que ya desde muy joven se utiliza a sí mismo frente a un espejo y empieza a hacer estos ensayos para captar estas expresiones lo más veraz posible y posteriormente hacer una representación de un personaje posiblemente sacado del Antiguo Testamento, de la Biblia, de la mitología, de la historia, pero que revele ese rasgo humano. La siguiente, por favor. Como podría ser un David que está viendo que se aproxima el enorme Goliat y que está pensando cómo podrá acabar con él si él es un joven pastor. Aquí vemos esta representación de Bernini, que es magnífica, y pues quizá Bernini, o sea, él indica que se inspiró esta escultura en su propia figura, pero seguramente a él jamás le tocó vivir esta circunstancia, ¿no? De enfrentarse ante un gigante, pero lo pudo suponer. Esta idea de la sensualización de la experiencia, el principio del simulacro en el arte, se deja ver a través de todos los gestos, de todas las posiciones que representan los protagonistas del arte barroco. Aquí vemos a este fuerte, ¿no? Y magnífico David, ya en pleno movimiento, con una de las anatomías más impactantes de la historia del arte, sobre todo pensando que se trata de mármol, un material duro y que Bernini tiene la habilidad de convertirlo en carne. Pero también observemos con detalle la siguiente lámina, por favor, con detalle cómo él empieza a traducir el gesto. En este caso ya se le ve determinado, no sabemos si va a lograr vencer a su enemigo, simplemente está en movimiento apretando absolutamente todos los músculos de su rostro, ¿no? Y el destino está por ser marcado. Aquí podríamos pensar que igualmente el propio Bernini tendría que haber recurrido a observar quizá algún atleta cuando haces algún esfuerzo muy grande y también su rostro a través del espejo. Siguiente, por favor. Sin embargo, no es solamente el dinamismo, el extremo sentir el que hace evidente las pasiones del alma en el arte barroco. Muchas veces el artista va a recurrir a la inmovilidad, a la reflexión, como en este caso. La revolución que está aconteciendo en el interior de Betsabé es levemente identificable por algunos rasgos en su cuerpo, parte del lenguaje corporal, al igual que en el gesto. La vemos en una escena cotidiana, en el momento de su baño. Observamos que es una mujer de clase alta debido a que pese a que su cuerpo se encuentra desnudo, está dotada de joyas, se le ve un brazalete en el antebrazo, se le ven aretes de perla, unas diademas muy bonitas de coral, unos dijes, ¿no? Entonces nos dan a entender que es una persona de alto rango, al igual que un manto atrás de hilo de oro, y una mujer que le está limpiando los brazos, los pies. También observamos que su cabeza está ladeada y que su mirada está perdida. Sin embargo, levanta levemente las cejas. Eso nos da a entender como una actitud
quizá un poco desoladora, pero a la vez en el momento en que levantas las cejas, estás indagando, estás pensando en algo más. En este caso, Betsabé se ha dado cuenta que gracias a la muerte de su actual marido, ella será una de las esposas del rey David. Por un lado, está esta contención de no dejarse llevar por la tristeza y el saber que este sentimiento es compuesto, que encierra la tristeza y la desolación con la esperanza de pues una vida mucho más lujosa y de poder. Es esos pequeños detalles que te dejan ver en el arte barroco. También se sabe que en el caso de Rembrandt, que es el autor, se inspira un tanto de su vida diaria en el momento en que él queda viudo de su primera y única esposa, Saskia, por testamento queda estipulado que él jamás puede volverse a casar si quiere adquirir la herencia de Saskia. En este momento, él había quedado como padre soltero a cargo de la crianza de su hijo Titus y lo que hacía era mantener relaciones clandestinas con las personas que cuidaban de Titus. Y es así como hace un retrato de Henrike Stoffels, que en ese momento era la nana de Titus, y que de esta relación que él sabe que no está permitida debido al testamento, nace una niña de nombre Cordelia, la cual muere. Al igual que en la historia bíblica, el hijo de la unión de Betsabé y del rey David también muere como una carga punitiva. Entonces, de alguna manera, se valen de cuestiones personales para reflejarlos en su obra. La siguiente, por favor. Este es otro ejemplo que nos deja ver que no solamente los sentimientos exacerbados y la exaltación del ánimo nos revelan el interior de los personajes. Aquí vemos una imagen que nos invita hacia la contemplación, hacia la reflexión, hacia un momento de silencio. Es la María Magdalena de George de la Tour, en donde su mirada se pierde ante esta maravillosa flama de la veladora que genera un humo que se bifurca y que marca dos caminos. Al fin y al cabo, esos dos caminos que en algún momento este personaje tuvo que elegir, abandonó la vida de los lujos, de las joyas, de las sedas y de los placeres carnales y se dedicó hacia la oración y la renuncia para encontrar el camino a la salvación. La siguiente, por favor. El arte barroco lo que revela es prácticamente cómo el ser humano concilia este punto importante de cuerpo y alma, ¿no? Que está constituida por un lado, lado biológico, ¿no? Un cuerpo en donde está sujeto al paso del tiempo, es vulnerable ante la muerte, pero cada cuerpo está dotado de cierta particularidad, en este caso de personalidad. Esa personalidad va a hacer que también los sentimientos se experimenten de manera distinta. De ahí que el artista tiene que fijar o crear en sus personajes una personalidad determinada para que en el momento en que la ponga en una circunstancia particular tenga una reacción única y se contraste contra los otros personajes que están viviendo la misma escena. En este maravilloso estudio de Rubens, que hace sobre un personaje de piel negra, que es muy importante pensar históricamente en este gran cambio, porque estamos viviendo un periodo en donde el comercio de esclavos era un negocio muy lucrativo, sobre todo en Portugal, en el norte y en el norte de Europa, de donde pertenece Rubens, y el dignificar la imagen de estos personajes también nos habla de esta visión mucho más amplia y plural que tiene el hombre barroco. Y es así como estudia minuciosamente no solo los rasgos físicos de este individuo, sino que también lo estudia en cada una de las emociones distintas. Este tipo de estudios no son una obra en sí misma, simplemente sirven como bocetos preparatorios para posteriormente incluir
a este personaje dentro de una composición más vasta. Se ha reconocido en la adoración de los magos y también aparece constantemente en la obra de Rubens, y estos estudios hacían que fuera mucho más fácil su inserción. Siguiente, por favor. No solo es la mirada del otro, sino este estudio, esta indagación de nosotros mismos, a quien podemos encontrar realmente valiente en este sentido va a ser a Rembrandt. Rembrandt, que desde el momento en que supo pintar, se entendió a sí mismo como objeto de estudio y se aventuró a representarse de una manera fiel y muy valiente. Durante toda su vida se puede uno identificar o ir identificando más bien en qué momento está, qué circunstancia económica está pasando, si la está pasando bien, si está en crisis. ¿Por qué? Porque todos estos retratos dejan ver las pasiones del alma de este personaje. Y aquí lo que observamos es una de las últimas representaciones de sí mismo, en donde se mira satisfecho pese a que se encuentra en bancarrota, pese a que su vida ha estado marcada por la pérdida, pero de alguna manera la técnica tan audaz con la que representa esta obra, la reducción de la paleta cromática, la sustitución de la línea por la materia pictórica, nos deja ver que ese proceso le ha dado a él una satisfacción única, de tal modo que pues, se despide de este mundo con una sonrisa y que le ilumina, al fin y al cabo, de este entorno oscuro que le acompaña en sus últimos momentos de existencia. La siguiente, por favor. El arte es un claro reflejo de lo que está aconteciendo en la sociedad. Para 1649, el propio Descartes había publicado el estudio de las pasiones del alma. Él decía que había 6 pasiones básicas: la maravilla, que podría ser la admiración, el amor, odio, deseo, alegría, tristeza, y cualquier otra derivación eran ramificaciones o combinaciones de estas 6 primeras. Es así como en la Real Academia de Pintura se introduce una materia del estudio de las pasiones del alma. A los aspirantes a ser pintores se les enseña a representar estas emociones de manera veraz y parten de este principio básico. Por un lado, de que existe una personalidad que te determina, y por el otro lado, que según la personalidad que tienes es la manifestación que vas a emerger y que vas a transmitir de la emoción que estés viviendo. Es así como hacen estos estudios muy interesantes, en este caso Charles Le Brun, ¿no? Que parte de la idea de que muchos de los seres humanos tenemos enormes analogías con el mundo animal, ¿no? Y que muchas veces recurrimos a estos lugares comunes de decir tiene cara de gatito, de pajarito o nariz de puerquito. Pues hacen un estudio dentro de esta materia muy, muy profundo de estas desdoblaciones, y que según esto, dependiendo del parecido del animal, pues posiblemente tenga que ver mucho con tu personalidad. Así que sería interesante en este tiempo que tenemos un poco libre y que nos podemos dedicar un poquito al ocio, imaginarnos quizá qué animales podríamos ser, y de ahí la personalidad, y a ver si encontramos alguna analogía. La siguiente. Este es otro de los estudios de Charles Le Brun, ¿no? Una vez que identifico qué personalidad tengo, estudio las emociones y cómo se representan, cómo se frunce el ceño según el sentimiento, el temor, la duda, la determinación, la ira, la furia. Cada uno es un sentimiento radicalmente distinto, y de ahí que tenga que ser representado de distinta manera. Siguiente, por favor. Y es así como el ser humano se reconoce como una máquina deseante. Hasta el propio dios Apolo, el dios de la razón y de la guerra, se siente atraído por Dafne. Dafne, que es una musa que ha jurado permanecer casta. Sin embargo, este dios se deja llevar
por las pasiones y necesita poseerla, y es así como la persigue, y justo en el momento en que él cree que la va a atrapar y que la va a tocar, se topa con la dureza de una corteza. La musa Dafne le pide a la madre tierra que le ayude para conservar su promesa de castidad, y es así como la tierra la convierte en árbol. La siguiente, por favor. Y es este momento en donde existe la transformación, la idea de la mudanza, y que el ser humano tiene que conciliar que muchas veces aquello que deseamos y que queremos no podemos. Es así como el hombre barroco en claras ocasiones se va a entregar al lado sensual de la vida y va a actuar de manera libertina, pero muchas veces también se le va a resistir y va a adoptar actitudes estoicas, como creo que en ocasiones nos ha sucedido a nosotros. Constantemente estamos en clara pugna, ¿no?, entre si nos dejamos llevar por los deseos, muchas veces entendidos como excesos o vanidades, o nos restringimos y nos controlamos mediante la razón y la crítica. Pues muchas gracias por escucharme estos minutos. Espero verlos el próximo lunes, en donde viajaremos por el paisaje romántico y analizaremos el concepto de lo sublime. A nombre de la Facultad de Medicina, les doy las gracias.